Gracias, Jessy. Ya se está grabando también, perfecto. Me aparece conecta el software de streaming para transmitir en vivo. Entonces no lo tienes. Entonces no voy a poder. Bueno, Facebook descartado. Ya se está grabando y lo podemos subir, ¿ok? Era lo importante. Ahorita ya se está grabando. Olvidémonos de Facebook y vamos a empezar aquí con eso. La dinámica pues va a ser que si levantan la mano, la primera que quiera moderar, Nancy o Carolina, para darle seguimiento a las preguntas contigo, Eric, ¿sale? Sale, muchas gracias. Ok, entonces nada más para retomar. Nancy, ¿estamos listas? Sí. Sí, bueno, no es levantar la mano, es interrumpir, porque como yo voy a tener la presentación, es lo único que voy a ver en la pantalla. Ah, no vas a ver la mano. Bueno, mientras tengas presentación, no se ve la manita. No. Lo mejor es que si las personas tienen una pregunta, puedan, las personas pueden alzar la mano y ya nosotros podemos interrumpir y darle la palabra a la persona. Perfecto. Nosotras tenemos que quitar la manita. Ok. Para que Erendira esté desprendida de eso y ella converse. Y ajá, yo escucho, yo estoy atenta como a lo que se diga. También hay chat, entonces también pueden poner preguntas por el chat, claro, ¿cierto? O alzan la manita y ya nosotras le pasamos las preguntas a Erendira. Y pues todas las demás con cámara apagada, ¿no? Cuando interrumpamos a Erendira, prendemos la cámara, las moderadoras para que sepan que estamos conversando. Ok. Va, pues. Berito, ¿crees que puedas poner en el grupo de la campaña que ya estamos listas para empezar? Claro que sí. Es que no me da acceso a la compu. Yo estoy como la Belinda. ¿Qué pasó? Se me apagó la compu. Caro, ¿puedes dar la indicación a las personas que se conecten que cuando a la imagen de Erendira le pongan donde dice pin y así solo la van a ver a ella? Ok. Perfecto. Yo creo que nos esperamos unos 5 minutitos más. Y empezamos. Y conforme vayan llegando, pues vamos haciendo como comercial. De entrada, las chicas que están conectadas, nada más les vamos a pedir si pueden desactivar su micrófono. Por ahí, es que no me aparece a mí cuántas están, pero aquí vamos viendo. (7:15) comenzamos, Ere. Vamos a esperar unos 3 minutitos más para que se terminen de instalar las chicas. Sí, aquí estoy al pendiente.
Tali, ¿estás por ahí? ¿Me podrás dar acceso para publicar en el grupo de WhatsApp de 2022? Aquí también lo puedo compartir, Berito. Ah, perfecto. Ahorita lo reenvío a los grupos, aprovechando. Sí está conectado el Facebook Live. ¿Estás tú, Nancy? Nancy, ¿me escuchas? Sí, Caro, me salí del Facebook. ¿Quién está transmitiendo en vivo al Facebook? ¿Tú? Yo, Caro, Talina. Ah, ok. Me asusté, dije, estoy transmitiendo algo. Ay, no sé. Dijiste apenas que me iba a poner pijamas, ¿no? Yo digo que ya empecemos, chicas. Así es. Sí. Iniciemos. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar a lo que es la primera edición de esta nueva campaña que estamos trabajando contra la violencia de género. Como todos ustedes saben, pues nosotros somos un grupo de mujeres senderistas, Baja Ladies Hiking. Tenemos desde el 2019 hasta la actualidad creando sendero responsable, sendero consciente para caminar de forma segura, ya que es un grupo exclusivo para mujeres. A la fecha son aproximadamente casi 5,000 miembros, bastante activas. A lo que va la fecha tenemos aproximadamente entre 250 y 300 salidas que hemos hecho desde la parte local en la Baja, nacional, y también estamos trabajando en Baja Ladies Hiking con esta nueva lema del senderismo, apoyándonos entre mujeres. ¿Y qué es la campaña de violencia contra el género? No estás sola. Pues es una campaña gestionada por el grupo Baja Ladies Hiking, como lo hemos estado platicando, precisamente para saber sobre el tema. Todos entendemos que el tema de la violencia de género tiene que ser fatalista y tiene que ser hasta que no tienes una situación muy, muy expuesta, pero realmente detrás de esto hay demasiada información y demasiado tipo de violencias, que eso no nada más nos va a ayudar a tener la información, sino prevenir, educarnos y precisamente sentirnos más seguras como mujeres, alianza en esta nueva actividad. Vamos a llevarlo de la mano precisamente para ir con este lema que lo hemos estado bandereando durante 3 años. Entonces nos pusimos las pilas y les traemos 2 semanas llenas de conversatorios, de talleres, cursos de defensa personal. Y hoy vamos a dar inicio. Hoy es un día muy importante para Baja Ladies porque estamos gestionando algo fuera del sendero. Traemos las botas en el corazón, pero empapándonos de tanta información necesaria porque al final del día la información salva vidas. Entonces vamos a dar inicio. Voy a presentar a Nancy Gutley, que es la persona, una Baja Lady de corazón a que adoramos y queremos y ha sido nuestra luz en el camino y nos ha apoyado mucho para poder llevar a cabo esta campaña. Nos va a ayudar con la moderación del día de hoy. Y quiero darle la bienvenida a la maestra Heréndira Negrete, quien nos va a dar la patadita de la buena suerte con este proyecto y sobre todo que nos ha apoyado demasiado para poderlo llevar a cabo. Heréndira es una activista por los derechos humanos de las mujeres, es madre de Pablo y hiker de ocasión. Sobre todo cuando le invitan sus amigas, ahí entra Nancy y las Baja Ladies. Estudió Derecho en la UABC y tiene una maestría en desarrollo regional por el COLEF, donde se tituló en una tesis dedicada a la alerta de violencia de género en contra de las mujeres, haciendo trabajo de campo en Ciudad Juárez y Estado de México. Tiene diversos diplomados en derechos humanos y el derecho fundamental a la no discriminación.
A lo largo de su vida ha litigado, ha realizado investigación social y ha sido funcionaria pública. Recientemente trabajó para el gobierno de la Ciudad de México y la Autoridad Superior de la Federación y actualmente es directora de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California. Bienvenida, Heréndira, y muchas gracias por participar con nosotros en este gran proyecto. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes, Baja Ladies. Gracias por esta invitación para esta campaña. Ahorita voy a hacer aquí unos movimientos para compartir la pantalla, así que les voy a pedir que tengan un poco de paciencia. La pantalla pues solamente se va a ver en la transmisión de Google y no en en el Facebook Live, pero voy a tratar de ser muy descriptiva para que podamos saber lo que está pasando. Y bueno, Eren, perdón, Erendira, en lo que ella comparte la pantalla, les decimos cómo va a ser la dinámica a las compañeras que están conectadas. Entonces, sí, como es un conversatorio y obviamente son temas que estamos apenas aprendiendo, conforme la maestra Erendira vaya conversando y presentando, no tengan pendiente en o escribir en el chat una pregunta si la tienen o alzar la manita, hay una manita al fondo de la pantalla, y ya sea que Carolina o yo podamos buscar el momento para que podamos realizar la pregunta a Erendira con toda confianza, porque esto es para nosotros y para ustedes. Entonces, cualquier pregunta, aprovechemos que tenemos aquí a Erendira a nuestra disposición para responder cualquier duda. Muchas gracias. Entonces, ¿me confirman que se ve la pantalla? Sí se mira, Erendira. Ahí estamos. Gracias. Y ya, bueno, ya chequé en el Facebook Live y sí se ve la pantalla, se está grabando directamente de la pantalla de una computadora. Entonces, bueno, gracias por la invitación. Con esta presentación damos inicio a la campaña No Estás Sola de Baja Ladies Hiking. Mi nombre es Erendira Negrete Flores, como ya me presentaron, y el tema del que vamos a platicar el día de hoy es mitos y realidades de la violencia de género. Algunos de los temas que traigo están un poco elaborados, entonces tal vez me voy a adelantar y voy a tratar de explicarlo como de una manera sencilla. Principalmente, como estamos llamando a este conversatorio mitos y realidades, entonces sí me voy a ir un poquito también a la parte de las cifras o lo que llaman las que saben los datos duros, ¿no? Es decir, todo esto que nos dicen versus lo que se dice o lo que escuchamos o lo que se comenta en redes sociales. Y bueno, esta foto es mía en el sendero con las Baja Ladies, que siempre estoy muy feliz de acompañarlas. Y bueno, aunque el conversatorio está centrado en la violencia de género, sí me gustaría partir como desde el sendero, ¿no? Un poquito. Y cuando salimos al sendero, pues no vamos en blanco, sino que llevamos nuestra cultura a cuestas. Y con la mochila que cargamos en el sendero, con eso quiero significar como esta cultura que llevamos. Es decir, nosotros estamos en el sendero, vamos caminando, todo es nuevo, aparentemente no hay nada, no tendríamos por qué pensar que hay alguna cuestión, digamos, cultural, ¿no? Funcionando en el sendero. Sin embargo, somos nosotras quienes la llevamos al sendero, nosotras y nosotros quienes la llevamos al sendero. Entonces, a esta parte la denominé como el género en la mochila, ¿no? ¿Y qué es eso del género? Aquí hice como un pequeño collage fotográfico de diferentes representaciones de mujeres a lo largo del tiempo. La mayor parte está situado en México, si no es que todas. Y la intención no es como que tenga un orden cronológico y que sea exactamente representativo o coincida exactamente con lo que es, sino nada más como tener como estas ideas, ¿no? ¿Cuál era el papel de las mujeres, por ejemplo, desde el virreinato? Y ese es un óleo, ¿no? Que forma parte de unos óleos que se encargaron donde definían las castas. Este es uno de tantos. Y bueno, podemos ver al caballero de estas castas que está sentada, la mujer está haciéndose cargo de los niños, ¿no? Es la mamá y se está haciendo cargo de los niños.
Y también me gustaría pues llamar la atención en cuanto a su forma de vestir, porque por ejemplo vemos más adelante, por ejemplo, esta mujer de 1800, ¿no? Que trae un vestido como con corsé y demás, lo cual también es como un poco limitante al movimiento, o las soldaderas de la revolución, ¿no? Que son como estas mujeres que acompañaron el movimiento revolucionario, en ocasiones solamente preparando la comida, pero también pues entrándole, ¿no? A lo que es la guerra o la revolución. Y vemos otras representaciones, la fotografía de 1950, que es una fotografía maravillosa de una mujer caminando muy sexy por la Ciudad de México, o esta otra, ¿no? Como las cocinas del siglo pasado, en las que todavía les tocaron cocinar a nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, donde tenían que estar todo el tiempo en el fogón, preparando desde la mañana, mediodía y noche, el desayuno, la comida y la cena, atendiendo a toda la familia. Y esta, por ejemplo, de la esquina, publicidad de 1950, que está fascinante, salió en el Universal y dice, ténganlo en casa, ¿no? Entonces es la publicidad para que compre un sillón, y entonces el señor, cuando llegue cansado del trabajo, pueda descansar en su casa. Y luego allá en la descripción dice que la esposa le va a traer las pantuflas y se va a hacer cargo de que nadie más moleste al señor porque ya regresó a la casa, ¿no? Entonces estas son como diferentes representaciones de las mujeres en diferentes épocas, y con esto estoy hablando del género, en este caso de lo femenino, ¿no? Y en esta otra que nos vamos un poco, también brincamos como 80, 70, 60, 70, 80, 90, ¿no? Y vemos todas estas imágenes, diferentes igual representaciones de las mujeres haciendo diferentes cosas en la cocina, en las protestas, ¿no? Están los movimientos de los 60, 70, 80, pero también persisten como estas imágenes de la belleza, o estas actividades, por ejemplo, que realizan las mujeres, en este caso, como vemos la otra realidad del México, mujeres indígenas cargando canastas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de género, también nos estamos refiriendo a todo esto, y después me brinqué ahí un poco como a la actualidad, ¿no? Otra vez con las diferentes representaciones de las mujeres, igual, en movimientos sociales, descansando, trabajando, mujeres científicas, universitarias, discutiendo acerca del papel de la mujer. Nuestra gobernadora, la primera gobernadora mujer en Baja California, después de muchas reformas, y nuestra amiga Baja Lady Nancy mostrándonos el camino. Y bueno, aquí de qué estamos hablando cuando hablamos de género, pues estamos hablando prácticamente de lo que es lo femenino y lo masculino, y lo puse en rosita y en azul, porque es la manera en la que se nos enseña, ¿no? Cómo vamos a identificar si algo es femenino o masculino, y le atribuimos todo eso que es femenino a las mujeres, ¿no? Y todo aquello que es masculino a los hombres, pero en realidad lo femenino y masculino solamente son como características de las personas, y una misma persona puede ser femenina y masculina a la vez, porque o tiene aspectos femeninos y masculinos en la personalidad, ¿no? Porque corresponde, por ejemplo, en el ámbito privado, en el ámbito, lo femenino, en el ámbito privado se considera el espacio femenino. Veíamos a las mujeres en sus casas atendiendo a los hijos, y lo masculino es atribuido a lo público, que es como los hombres en el gobierno, ¿no? Estas son como visiones tradicionales, pero actualmente podemos ver, ¿no? Que hay mujeres gobernando. Se suena, por ejemplo, que hay candidatas en México, precandidatas a la presidencia del país. Hemos visto durante la pandemia y antes de jefas de Estado de otros países, mujeres haciéndose cargo. Entonces ahí podemos ver que esta dicotomía, por ejemplo, de lo público y privado, no necesariamente se refiere a hombre y mujer, sino a ciertas características. Y esta es la manera en la que nuestro mundo está dividido, ¿no? En los espacios, el espacio doméstico o el espacio cerrado o invisibilizado, y el espacio público. En el tiempo, es el tiempo que hacemos las labores del hogar, el cuidado de los hijos, que es continuo, que no acaba.
Y el tiempo masculino, pues tiene una hora de entrada y una de salida, ¿no? Un principio y un fin. Y los roles, pues esto tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Los cuidados o los labores domésticos, y en el caso de lo masculino, pues es el que toma las decisiones y es el que provee. Esto en cuanto a lo más femenino y masculino, pero podemos ver que esto no corresponde específicamente a hombres y mujeres. Y estos estereotipos o esta manera de ver el mundo de lo femenino y masculino, esta manera dicotómica, también conlleva diversos estereotipos que tienen que ver con debilidad, con las emociones, ¿no? Luego se dice, ay, es que las mujeres son muy emocionales y cuestiones de estas naturaleza, los hombres son muy racionales, son muy fríos, son calculadores, y todos estos estereotipos y o prejuicios que en realidad nos dicen muy poco acerca de las personas, ¿no? Y en cuanto a las tareas, por ejemplo, el trabajo que se realiza en el hogar, el estudio de la ONU establece de ONU Mujeres y el Colegio de México que las mujeres dedican 30 horas a la semana de trabajo doméstico, mientras que los hombres solamente dedican 10, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a ver cómo se presentan estas desigualdades. ¿Y cuál es la contribución de las mujeres a la economía? Por ejemplo, o sea, ¿cuánto vale lo que nosotros hacemos gratis, este trabajo no remunerado en nuestras casas, que aparentemente no tendría ningún valor? De acuerdo a un estudio, por ejemplo, del INEGI, que se hizo en 2016, dice que el 23.2% del Producto Interno Bruto corresponde al trabajo no remunerado realizado en los hogares, principalmente por las mujeres, ¿no? Entonces, esto digamos como una manera de revalorizar el trabajo de las mujeres o lo que hacemos de las mujeres, que la sociedad le llama como amor, ¿no? Este amor incondicional, ese que tanto escuchamos, bueno, es una aportación muy importante a la economía, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras amistades, ¿no? A nuestras parejas, a todo mundo. Pero entonces, ¿por qué es relevante todo esto? Y pues les quiero contar una breve historia y les voy a pedir que me interrumpan, porque puedo excederme, me emociono y me excedo. Y bueno, esta breve historia es una historia de la desigualdad o de cómo hemos sido desiguales hombres y mujeres a lo largo del tiempo. Lo quiero contar en estos términos porque actualmente con todas las redes sociales y los avances de la tecnología y tantas mujeres, sobre todo en nuestra ciudad, que trabajan y son tan importantes y realizan un trabajo tan relevante en nuestra sociedad, pues de pronto tendemos a pensar de que pues ya somos iguales y ya no hay ningún problema, ¿no? Como si todo lo anterior que vimos hubiera quedado en el pasado, pero no es así y no llegamos a esto así de rápido, ¿no? Entonces, esta pequeña historia que les quiero contar para poner como todo en perspectiva es, por ejemplo, la educación de las mujeres en México no estuvo permitida hasta 1948. Es decir, cuando mi abuelita era joven, por decirlo de alguna manera, pues no tenía derecho a ir a la universidad. En 1953, las mujeres tuvieron el derecho al voto. Yo también puedo recordar a una de mis tías que me contó que el día que ella se fue a escondidas a votar. ¿Por qué? Porque aunque era un derecho, en realidad no era algo que era bien visto por la familia, esto que las mujeres ejercieran su derecho al voto, algo que ahora vemos como muy normal. En este mismo sentido, la igualdad jurídica, es decir, la Constitución en nuestro país estableció que las mujeres éramos iguales ante la ley hasta 1974. Hasta los años 90 todavía la violación en el matrimonio era permitida, la violación sexual, pues, era considerada como débito carnal, era una obligación, ¿no? Y no es hasta el 17 de noviembre de 2005 cuando la Suprema Corte de Justicia establece que es un delito, o sea, no está bien, ¿no? La violación dentro del matrimonio. Entonces, es la manera en la que nuestras leyes van cambiando, pero si se dan cuenta, pues los 90s, pues fue hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y es hasta el 2002 al 2008 donde se establecen como, por ejemplo, las reglas para que las mujeres participen
políticamente a través de candidaturas y se establece lo que llaman las cuotas. En el 2007 se vota en el Congreso el derecho a una libre de violencia, con lo que se promulga, se publica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en el 2008 es cuando se hace este trabajo de reconocimiento del trabajo del hogar, o sea, el trabajo que se hace en la casa como una aportación, y también para efectos de los juicios de divorcio, por ejemplo. Antes no se consideraba en los divorcios que todo este trabajo que había hecho la mujer en el hogar de manera gratuita, la crianza de los hijos, el apoyo psicológico al esposo, la limpieza, el cuidado de la familia y todas estas actividades que se hacen dentro del hogar, antes de 2008 no eran consideradas como una aportación, y si una pareja se divorciaba, prácticamente la mujer se quedaba con nada, mientras el esposo se quedaba con el 100% y daba una pequeña aportación. Después de 2008 se hace un reconocimiento y se considera una aportación todo este trabajo que realizó la mujer durante los años de matrimonio, ¿no? En el 2010 se vota el matrimonio igualitario, y en el 2019 es cuando se buscan paridad en todo, que significa que tienen que estar 50-50. Eso es paridad en todo, 50 y 50, 50% de participación de hombres y 50% de participación de las mujeres en la política, en todo, y eso es lo que se ha impulsado hasta la fecha. Pero como pueden ver, pues no llegamos a esto de una manera sencilla, y tampoco significa que ya se lograron las condiciones igualitarias de las mujeres, ¿no? Pero si entramos a redes sociales, pues pareciera que es todo lo contrario. Hay tantos, se dicen tantas cosas, se opina de tantas cosas sin saber, que a veces pareciera que no, pues ya vivimos en un mundo ideal. Y aquí me gustaría como empezar un poco a cuestionar estos primeros cuestiones o mitos que se señalan en redes sociales y que está relacionado un poquito con lo que platicamos. Y este es un hilo de Twitter que prácticamente me robé, creo que no pongo ahí de dónde, pero dice: si los hombres hubieran tenido vetado el acceso a la universidad a lo largo de la historia, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Si los hombres hubieran estado hasta 1954 sin poder votar, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres, ¿no? Si el Código Penal hubiera omitido tipificar la violación sexual hacia hombres como delito, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Y si a los hombres se les hubiera inculcado que su única función en la vida es la paternidad, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Si los hombres se hubieran visto obligados a pedir permiso para trabajar o abrir una cuenta en el banco a sus esposas, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Si el Código Penal hubiera tipificado con penas de prisión el adulterio para hombres como delito, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de un tipo de violencia muy específica, que es histórica, que ha estado legalizada, que formaba parte de nuestras leyes, de nuestra Constitución, que forma parte de nuestra cultura, que forma parte de nuestra sociedad, y es la manera en la que está estructurada la mayor parte de las familias, digamos, tradicionales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia de género hacia las mujeres, es porque estamos haciendo una referencia tanto a la historia, como a las instituciones, como a las reglas, como a lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, ahorita es un poco de contexto, y me voy a remitir un poco a lo que ha estado pasando últimamente, ¿no? Cada 8 de marzo salen las mujeres de todo el mundo a las calles a reclamar, pero ¿qué es lo que reclaman, no? Otro contexto, en Baja California, por ejemplo, tenemos una alerta de violencia de género declarada, se declaró el 21 de junio de 2021, y estos son datos oficiales de la tendencia nacional de los delitos de, por ejemplo, feminicidio, ¿no?
Es decir, el feminicidio como una forma de violencia extrema. Esto es algo que ocurre en nuestra comunidad, en nuestro estado y en nuestro país. Otro aspecto que hemos acabado de salir con el COVID-19, las mujeres jugaron un papel desproporcionado en las respuestas a las enfermedades, fueron más afectadas en lo económico, se aumentó la violencia de género y los servicios de salud se sobrecargaron y hubo menos atenciones a la salud de las mujeres y niñas. ¿Por qué? Porque hay aspectos particularmente diferentes. Incluso ha habido casos de mujeres embarazadas durante la pandemia, de la parte de la crisis, la parte más fuerte de la pandemia, por ejemplo, que no pudieron tener acceso a un hospital para dar a luz, ¿no? Entonces, digamos, esta es la manera desproporcionada o diferente en la que les afectan, digamos, las crisis o nos afectan las crisis a las mujeres. Y bueno, esta es una nota de 2021, aumentó con el encierro la violencia familiar en Baja California, y estos son como unos datos que salieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de violencia de género en contra de las mujeres, estamos hablando de una violencia que es estructural. ¿Pero esto qué quiere decir? Que es algo que está ahí en la sociedad y que nosotros traemos en nuestra mochila. ¿Recuerdan la mochila con la que salimos al sendero? Pues ahí traemos todo eso, porque todo eso es lo que nosotras y nosotros, hombres y mujeres, heredamos, ¿no? Culturalmente de nuestras familias, heredamos culturalmente en la escuela, en el trabajo, lo vemos en la televisión, ¿no? En las canciones. Yo hace rato estaba escuchando una canción súper romántica de Rocío Dúrcal, ¿no? Pues totalmente así, medio machista, ¿no? Pero muy bonita y por supuesto muy consciente de que reproduce este tipo de ideas, pero bueno, hay aspectos que no podemos evitar escuchar. Otro aspecto de la cultura de la violencia de género es de que es posible precisamente por estos estereotipos, ¿no? ¿Se acuerdan que les platiqué de los estereotipos? Ay, es que las mujeres lloran mucho, o dice, las creencias religiosas. No, es que la mujer nació de la costilla del hombre y entonces ella debe cuidarlo todo el tiempo y perdonarlo, y si le pegó, pues tiene que hablar con él, rezar mucho, ¿no? Y bueno, también es una cuestión que se reproduce en la manera en la que somos educadas y que no se nos percibe como seres completos, con voluntad y autonomía propia, ¿no? Seres completas y autónomas. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género? Es una violación de derechos humanos y es consecuencia de la desigualdad y de la discriminación. Este es un aspecto, digamos, conceptual en el que no me quisiera detener mucho tiempo, pero prácticamente lo que estoy haciendo es la relación entre desigualdad, discriminación y violencia de género, pero me quiero ir directamente a las cifras. Y bueno, cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, prácticamente lo que estamos haciendo es una descripción de la violencia que ocurre en el día a día, en la casa, en la escuela, en el trabajo y en el espacio público. Y lo que estamos denunciando, lo que estamos diciendo es que esta violencia no es natural, ¿no? Esta violencia se establece, la violencia de género y su descripción y cuáles derechos comprende, cuántos derechos y libertades comprende, está en la recomendación número 29 de la Convención de los Derechos de las Mujeres. Y prácticamente se refiere una interpretación amplia o una versión amplia, es que es cualquier acción o conducta basada en su género, es decir, en el género, en esto que comentamos que era el género femenino, todas estas historias de mujeres que vimos, bueno, es una acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Incluye violencia física, sexual y psicológica, ¿no? Y puede llevarse a cabo en la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. A veces pensamos que únicamente ocurre en las parejas. Y esta presentación, estas cifras que voy a presentar más adelante, está
muy basada en la violencia en la pareja, pero es importante dejar claro que esta violencia puede ser incluso de una persona desconocida, puede llevarse a cabo en la comunidad, no es necesariamente en la pareja, pueden ser amistades, personas conocidas o desconocidas, e incluso puede ser perpetrada por el Estado, ¿no? Es decir, esta es una definición muy amplia que nos incluye todas las maneras en las que puede ocurrir la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, las cifras que les voy a presentar, que me parecen muy interesantes, y es la parte donde es como la desmitificación de estas ideas que tenemos en la sociedad, es una encuesta que realizó INEGI y prácticamente comprende al 80%, esta encuesta incluye como al 80% de las mujeres de todo el país. Es una muestra con 53 millones de mujeres, 53 millones y medio de mujeres, y considerando que las mujeres en México somos aproximadamente 64 millones. Entonces, digamos que es un trabajo muy amplio, muy importante que hizo INEGI y que nos va diciendo cómo se presenta la violencia en la pareja. Entonces nos dice que la violencia de pareja sigue constituyendo un tabú social y cultural a pesar de ser un fenómeno de gran magnitud en México, debido a que la violencia masculina se sigue considerando normal. Hay una disculpa con esas es que parece francés, pero es mi autocorrector que me mueve ahí las letras. Bueno, la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter o controlar y agredir a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido una relación de parentesco de sangre o afinidad, matrimonio, concubinato, cualquier tipo de relación, ¿no? Y bueno, estos ya se empiezan con las primeras como resultados de esta encuesta. De todas las mujeres que fueron encuestadas sobre la violencia de género, el 20.3% declaró que su pareja actual, por ejemplo, se molestan cuando ellas hablan con otros hombres. Esto es violencia de género, ¿no? Esto es violencia de género en contra de las mujeres. Es una forma de impedirles a las mujeres relacionarse con otras personas. Otro aspecto, por ejemplo, que tiene que ver con expectativas de autoridad, dice 16.5% de las mujeres declara que su pareja actual o última se molesta porque ellas no obedecen o porque ellas toman decisiones en asuntos que él considera su responsabilidad. Son estos hombres, por ejemplo, o sea, 16.5% estamos hablando de todo el país, estamos hablando de un número muy importante, casi podrían ser como 10 millones de mujeres que sus parejas se molestan porque toman decisiones sin consultarle, y pueden ser decisiones muy personales, desde usar su propio dinero para adquirir ciertos productos hasta tomar decisiones del hogar o de la educación o de visitar a alguien, cosas tan sencillas como ir a ver a su mamá, ver a sus amigas y demás, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo se ejerce esta autoridad. Aquí está la cifra, 13 millones de hombres tienen estas expectativas de las mujeres. Y control emocional son 11.3 millones, dice 16.9% de mujeres señalan que ellos dicen que ellas son celosas, ¿no? O sea, es como todo el tiempo les están diciendo, no, es que eres bien celosa, pero es una manera de controlarlas emocionalmente. Y el 13.4% de mujeres dice que su pareja considera que ella siempre llora por todo, ¿no? Es cualquier aspecto que ella le quiera comentar, es que siempre lloras. Ella se pone emocional y es que lloras por todo, ¿no? Pero lo que nos dice la encuesta es de que esto es una forma de control emocional, diciéndoles que siempre son celosas, que siempre lloran, todas estas cosas genera un daño emocional en las mujeres. Estas que tienen que ver sobre control sexual. Dice, lo que más les molesta a los hombres es que sus parejas no quieran tener relaciones sexuales, ¿no? 12.9%.
lo que comentaba y que tiene que ver con lo que comentábamos hace rato acerca de hasta qué año el Código Penal seguía considerando permitido o la ley seguía considerando permitida la violación dentro del matrimonio. Es decir, hay una expectativa de tener acceso a la sexualidad de las mujeres, aun y cuando ellas no quieran hacerlo. Entonces es molesto para los hombres. Ay, es que nunca quieres tener relaciones, ¿no? Y entonces les molesta y lo forzan y es una forma de control de su sexualidad. Y el 12.7% de los hombres creen que sus parejas los engañan, ¿no? Volvemos a lo mismo, de estarla celando, de estar desconfiando todo el tiempo, pensando que de seguro ella no quiere estar con él porque ella está con otro hombre. Y bueno, y estas son formas, digamos, de control emocional, sexual y de autoridad, maneras en las que se ejerce la autoridad directamente sobre las personas o a partir de controlar a quienes pueden ver y a quienes no pueden ver, ¿no? Y bueno, el tema de la violencia económica que tiene que ver con tanto cuando las mujeres tienen sus propios ingresos y el hombre los controla, tiene la cuenta de banco, o cuando ella realiza trabajo del hogar no remunerado y él tiene la mayor parte de los ingresos y él decide cuánto le da, ¿no? Y patrimonial tiene que ver directamente con los objetos y posesiones de las mujeres. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice esta gráfica? Por ejemplo, dice que al 50% de las mujeres en México les han reclamado la manera en la que gasta su dinero. Yo tengo amigas y primas, espero que no me estén viendo, que llegan corriendo a sus casas con las bolsas de ropa escondidas en la cajuela, y cuando no está su esposo van y las meten y les quitan las etiquetas y acomodan todo para que no se den cuenta, ¿no? Que se gastaron el dinero. Esto forma parte de la violencia económica que se ejerce en contra de las mujeres. Dice, se molestan porque se han gastado el dinero que necesitan para la casa. Aunque tenga dinero, ha sido codo o tacaño con los gastos de la casa, ¿no? 50% de las mujeres manifiestan este control. Si se dan cuenta en esta gráfica, más del 60-70% señala que les han, por ejemplo, prohibido trabajar o estudiar, ¿no? Entre muy grave y grave, dice, o sea, considera grave o muy grave que le han prohibido trabajar o estudiar, le ha quitado su dinero o ha usado su dinero sin su consentimiento, se ha adueñado o le ha quitado sus bienes, es decir, sus cosas, no ha cumplido con dar el gasto o le ha amenazado con que no va a dar el gasto. 70% de las mujeres han señalado esta situación. Entonces estamos hablando que en México, incluyendo Baja California, ¿no? En realidad tenemos prácticas como muy amplias, no estamos hablando todavía de golpes, estamos hablando de estas otras violencias emocionales, psicológicas, ¿no? Formas de control económico sobre las mujeres. Y bueno, y la siguiente es violencia física y ya tiene que ver, aquí está la definición, cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún otro tipo de arma o objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Recuerden que hay en la violencia física hay lesiones que no dejan marca, ¿no? Y sobre todo personas que se dedican, hombres principalmente, que se dedican a actividades que tienen que ver con la seguridad, saben, por ejemplo, en las partes del cuerpo en las que pueden golpear a una mujer sin que se pueda detectar a simple vista o por un médico legista. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la encuesta nacional que les digo que se hizo con más de 40 millones de mujeres en todo el país? ¿Qué dicen sobre la violencia física, no? Entonces, estas son 15 mujeres de 15 años o más que experimentaron violencia física por parte de su actual o última pareja a lo largo de la relación, según el acto reportado o su percepción de gravedad de dicho acto. Y entonces dicen, la ha empujado o le ha jalado el cabello, ¿no? Entonces,
el 27.3% considera que esto es muy grave, el 48.5% considera que es grave y el 17.6% dice que es sin importancia. Y así nos vamos para que puedan ir ustedes leyendo las cifras. La ha abofeteado o cacheteado. La ha golpeado con el puño o algún objeto. La ha aventado con algún objeto. La ha pateado. La ha tratado de ahorcar o asfixiar. La ha agredido con cuchillo o navaja. La ha amarrado y le ha disparado con un arma de fuego. De esta última, por ejemplo, yo diría, la ha disparado con un arma de fuego y todavía hay un 7.9% de mujeres que les ocurrió esto y consideran que no tiene importancia. Es decir, hay una desvaloración incluso de la propia vida, de la propia persona, de la propia salud. Igual lo podemos ver con la ha amarrado, ¿no? La ha agredido con un cuchillo, la ha tratado de ahorcar. Yo no puedo imaginarme que alguien trate de ahorcarme y yo pueda considerar que esto es un hecho sin importancia, ¿no? Que no pasa nada, que esto es así. Y esto es un porcentaje muy alto de las mujeres del país que piensan de esta manera, que les ha ocurrido esto y que piensan de esta manera. Mira, perdón. Aprovechando que dijimos que es este conversatorio, ¿no? Que podíamos interrumpir, soy Nancy. Sí. Si podrías regresarte a esa lámina justamente. Sí es de sorprenderse, ¿no? De ver como las cifras y ver que hay ciertas, o sea, que hay acciones de violencia, incluso de violencia física, porque esto está hablando de la violencia física, que consideramos sin importancia y obviamente me llama la atención lo del empujón y lo de aventar objetos. Sería como preguntarnos a nosotras mismas por qué consideramos, por qué hemos normalizado este tipo de violencia, por ejemplo, específicamente de que te avienten un objeto o que te empujen. ¿Será porque es muy común o porque sucede y la misma sociedad te dice que eso no es violencia y entonces se reproduce, entonces nosotros lo minimizamos? Digo, obviamente las demás también, tampoco me imagino que me amarren y yo no sepa que es violencia, pero definitivamente a veces habemos mujeres que no sabemos que es violencia. O sea, me empujó, bueno, sí fue como una violencia chiquita, ¿no? O de segundos, pero es una violencia grave que puede llevarte incluso, o sea, la violencia va escalando, la violencia física. Sería más que como un comentario, no sé qué impresión nos podrías dar sobre por qué será que justamente en estas dos que me llamó la atención, que si me avientan un objeto yo piense que no es violencia o que es algo mínimo. Sí, claro que sí, yo pienso que está muy normalizado y tiene que ver con esto que recibimos. Yo creo que aquí, por ejemplo, sí haría la distinción que no es tanto, por ejemplo, una educación de medios. Esto creo que es algo más familiar. Esto es algo más que tiene que ver con que a muchas mujeres les ha tocado ver a sus mamás violentadas, a sus madres siendo violentadas y que incluso de unas maneras mucho más agresivas y todo esto fue guardado en silencio, nunca fue denunciado y los propios hijos tuvieron que guardar silencio acerca de esta violencia. Entonces, es muy probable que ese sea algunos de los motivos por los que está normalizado y entonces ya en nuestra vida adulta, al haber vivido esto, e incluso a nuestras madres, les tocó ver a nuestras abuelas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya culturalmente nosotros lo aprendimos en nuestra familia. O sea, yo creo que esto no es algo que realmente aprendimos afuera, esto es algo que aprendimos en nuestra familia. Entonces, bueno, ya cuando es un empujoncito, pues ya ni siquiera registran, ¿no? Que una relación que tiene este tipo de, ¿qué será? Una relación en la que ocurren estas cosas no es una relación en la que está bien, es una relación violenta y el hecho específico es violento y como dices, la violencia, como comentas también, la violencia sí va escalando, ¿no? No sé qué nos puedas comentar igual de esto, Nancy. ¿Qué opinas? No, es que efectivamente la violencia va escalando. Mira, pues yo hago estudios de familia, ¿no? Entonces, efectivamente, en la familia es el principal
campo de disputa social que podemos encontrar y se lleva justamente en el ámbito privado y es ahí donde se reproducen y aprendemos este tipo de acciones y me parece muy importante que lo comentemos porque muchas veces nos suceden estas cosas como niñas o como adolescentes o como mujeres ya adultas y se nos ha repetido tanto en el contexto familiar que eso, ay, déjalo pasar, o estaba tomado, o andaba de malas, o no te pegó, nada más te rozó la cabeza, ¿no? ¡Qué exagerada! Qué exagerada. Entonces nosotros se nos mete en la cabeza que luego nos da vergüenza externarlo fuera del hogar y decir, ¿sabes qué? Me aventó un objeto, de tal manera que de otras fuentes podamos nosotros comprender que es violencia y podernos defender y cambiar ese patrón. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos con la violencia de género, porque sucede en el ámbito privado. Ahí se reproduce. Entonces, en tanto que no aprendamos a cambiar ese patrón, a que no nos dé vergüenza preguntar, a que no nos dé vergüenza decir que he sido víctima de cualquiera de estas violencias que están aquí, sea la patrimonial, todas las anteriores que mencionaste son violencias no evidentes. Y te apuesto que muchas de mis compañeras que estamos aquí conectadas dijimos, ah, caray, no sabía que eso era violencia. Porque no nos lo enseñaron, digamos, en el seno familiar. Y cuando digo enseñaron, no es que tu mamá te dé clases, ¿no? De eso, sino que lo vamos aprendiendo en la práctica, en lo cotidiano, en lo que vemos. Es lo que ves, ¿no? Es un poco lo que ves y lo que vives. En la telenovela, en los programas de televisión, en la música que escuchamos, con las personas con las que nos relacionamos, que generalmente empezamos a relacionarnos a nuestro campo inmediato, que es nuestra propia familia, ¿no? Me llama mucho la atención, haces uso de, bueno, dices que no lo decimos, no lo contamos, no se lo contamos ni a nuestra mejor amiga porque nos da vergüenza. Yo creo que eso es como una forma de, la vergüenza es como la forma de control de todo esto, tal vez en cuanto a la no denuncia, yo pienso que es de las más importantes, porque tenemos vergüenza de nosotras mismas, tenemos vergüenza de decirle a la mamá, de decirle a la mejor amiga y sobre todo tenemos vergüenza, por ejemplo, de ir a las autoridades. Pero además, cuando lo contamos, además, cuando lo denunciamos, ¿no? También hay un rechazo, ¿no? También se pone en cuestionamiento nuestra decisión. O sea, no nada más tenemos que superar la vergüenza, sino también tenemos que estar preparadas para estas otras formas de control social, creo, y que tiene que ver con todo esto que opinan todos los demás que no están viviendo esto, por cierto. Pero sí, todos tienen una opinión y todos quieren, a ver, ¿y cómo fue el golpe? A ver, y cuéntame, y a ver cómo te empujó, y a ver cuánto cabello te jaló para determinar si esa violencia que estamos viviendo es suficiente, ¿no? Es como si tuviéramos que preguntarle a alguien más si esa violencia es suficiente. Y yo creo que también lo que tendríamos que dejar claro aquí es de cualquier violencia, sobre todo la violencia física, es inaceptable, ¿no? Sí. Yo quisiera comentar algo, Erendira, ahorita que estaba escuchando a las dos, tenía como el mismo hilo de sincronía, ¿no? Definitivamente es una cuestión cultural, porque a mí me ha tocado tener la transición, tengo 40 años, entonces todo este movimiento de los 90 yo lo viví como entre secundaria y preparatoria, y a mí me tocó ver actos de violencia, porque uno escucha violencia contra las mujeres, inmediatamente te vas a la pareja. Entonces, yo creo que antes de que tú como mujer permitas una acción de tu pareja, pues está en tu núcleo familiar, como bien lo decía Nancy, ¿no? Muchas veces incluso la propia madre dice, ay, no seas exagerada, porque estás llorando, porque obviamente vienes con un linaje como tú bien lo acabas de mencionar, en el linaje de la historia, cómo venimos culturalmente. Incluso a veces me tocó a mí compañeras que eran agredidas por sus propios hermanos, ¿no? El que te aventé el espejo encima y el papá y la mamá no hicieron nada, pero también creo, y aquí yo creo que los datos son importantes, no sé si tengas ahí más o menos un rango, que también nos está tocando ser esta generación entre, bueno, sí, yo fui la niña que me peleaba con mi hermano y al que mi papá y mi mamá nunca se metió, por así decirlo, por un ejemplo,
pero también soy la persona que está viendo esta transición, que las generaciones actualmente tienen tanta información de las redes sociales, de libros, de programas y demás, que tienes más abanico de opciones de información que precisamente nos están normalizando ya del lado positivo y precisamente decir, órale, o sea, sí era violencia, o sea, claro que era violencia y ahorita a lo mejor yo de 40 años puedo detectarlo y a las generaciones más abajo enseñar que eso es violencia. Eso ha impactado en las estadísticas que nos estás presentando, por ejemplo, cuántas personas pueden detectar que el que te conteste algo o que incluso sea agresiva hacia tu persona o que vaya gradual, vaya, porque para llegar a la violencia extrema como lo es pues un femicidio o un golpe, obviamente hay señales chiquitas, ¿no? ¿En dónde estamos ahorita parados? O sea, a mí lo que se me viene a la pregunta ahorita es, sé de dónde vengo, sé dónde estuve parada, pero ahorita en la actualidad, o sea, veo las generaciones y de hecho soy de las personas que me choca que digan, la generación de cristal. No, pues espérame, es la generación que no tolera, ¿no? Y creo que ese es el camino donde deberíamos poner el foco. Pero ¿dónde estamos parados ahorita estadísticamente? O sea, todo este bombardeo de información ha impactado de forma positiva en bajarle a lo mejor a la estadística que ahorita que lo veía decía, wow, o sea, lo ves de afuera o actualmente dices, ¿dónde estábamos? Y los 90 fueron hace 20 años, o sea, realmente es muy poquito tiempo. Sí, bueno, también tienes razón en la observación que haces. Yo creo que también es muy importante notar, primero, que este tipo de estadísticas no se realizaban en los 90s, por ejemplo. O sea, ha sido parte de este esfuerzo en la parte, por ejemplo, que les contaba la historia de los derechos. Bueno, también en cuanto a la estadística, documentar, va de la mano, ¿no? Todo digamos, avance que se ha tenido que ver con obligar a las autoridades o que las autoridades cumplan sus funciones. En este caso, por ejemplo, el INEGI, de realizar todo este tipo de encuestas, en este caso de dinámica de relaciones en los hogares, pero hay estadísticas también sobre violencia. Los estados también tienen sus propias estadísticas y la población que ocurre, por supuesto que no sé, en los 90s, muchas de estas descripciones que nosotros estamos diciendo como violencia, que le ha aventado algún objeto, golpeado, empujado, muy probablemente las mujeres no lo registrarían específicamente como violencia o incluso si ocurrió, negarían que esto ha ocurrido en sus hogares, ¿no? Porque sí ha habido un avance, yo creo, en nuestra cultura al visibilizar, ¿no? Como sensibilizarnos, saber qué está ocurriendo y visibilizar el fenómeno. Y bueno, voy a continuar con la siguiente. Y la siguiente es sobre violencia sexual. Dice, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima. Bueno, aquí también les voy a pedir que me indiquen en la hora en la que terminemos, aunque ya me faltan pocas, ¿no? Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y por tanto atenta a su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Esta es la definición de violencia sexual y también tenemos un porcentaje muy alto, son porcentajes muy altos de mujeres que declaran que se les ha exigido con amenazas o chantaje, por ejemplo, tener relaciones sexuales. Amenazas o chantaje. En ambos casos es grave. Todavía más grave es el uso de la fuerza física. Se les ha obligado a hacer cosas que no quieren hacer, cosas que no les gusta, o se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin protección, o se les ha obligado a mirar escenas o actos sexuales y pornográficos, y cuando decimos obligado, nos estamos refiriendo en contra de su voluntad. Es decir, vamos desde el uso de la fuerza física, lo que es una violación sexual, hasta otro tipo de actividades dentro de las relaciones íntimas que son consideradas una forma de violencia.
Y yo creo que aquí tendríamos que pensar que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pues tendría que ser como muy rico, ¿no? Como muy voluntario y como que todo vaya bien, no tendría que haber ningún tipo de violencia de por medio. Y bueno, aquí ya me voy a ir hasta, bueno, este es un iceberg, el iceberg de la violencia de género que realizó Amnistía Internacional. Y aquí lo que nos intenta decir es, la punta del iceberg está todo esto que nosotros identificamos claramente como violencia de género. Y debajo del iceberg está como todas estas otras hechos o acciones que veíamos, ¿no? Incluso, por ejemplo, la publicidad sexista, el humor sexista o los micromachismos, otro tipo de actividades que son como muy veladas y que estamos como muy acostumbradas a dejarlas pasar, no pasa nada, ¿no? Pero también son formas sutiles de violencia. Y estas, bueno, estas son específicamente porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia física y o sexual por parte de su pareja, según condición o tipo de daño derivado de la violencia que han vivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las mujeres que reportaron tener daños físicos, el 83% de las mujeres reportó moretones o hinchazón, que es la más grave y la más alta, ¿no? Y de ahí hacia abajo, pues son cifras más pequeñas, pero va incrementando, creo, también la gravedad. Hemorragias o sangrado, hospitalización, cortadas, quemaduras o pérdida de dientes, desmayos, fracturas, aborto o parto prematuro, contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, ardor o sangrado vaginal, no puede mover alguna parte de su cuerpo, resultó lesionado un familiar, otro daño físico o falleció algún integrante del hogar, ¿no? Entonces, toda esta violencia física y sexual de la que platicábamos en las gráficas anteriores, un poco como para hacer el análisis, cómo lo percibían las mujeres que lo vivieron y los porcentajes, ¿no? Digamos que aquí ya podemos ver más específicamente que sí fueron hechos o acciones graves y el tipo de consecuencias que tuvieron sobre las mujeres. Y bueno, en la violencia psicológica, me parece muy importante porque la violencia psicológica yo creo que es la que pasa un poco más desapercibida, y puede consistir en negligencia, abandono, descuido, celotipia, insultos, humillaciones, ¿no? Y esto, las mujeres que viven violencia psicológica, pues pueden andar por su vida, ir a trabajar, ir a la escuela, pero en realidad pueden en ocasiones estar conectadas de la realidad, ¿no? El 82% de las mujeres que sufre violencia psicológica lo vive con tristeza, aflicción o depresión. Estos son los efectos que tiene la violencia psicológica sobre las mujeres, ¿no? Estados depresivos, angustia o miedo, problemas nerviosos, pérdida de apetito o aumento de apetito, insomnio, otras enfermedades, ¿no? Y estas son esta violencia, ¿cuáles efectos tuvo en la actividad de las mujeres? Esto es muy importante porque, por ejemplo, un porcentaje muy alto sigue con su vida como si nada hubiera pasado, ocultando todo el tiempo, normalizando la conducta y se no dejaron de trabajar ni de hacer sus quehaceres ningún día, ¿no? Aquí se tiene que cumplir todo y parece que la violencia pasa en un espacio y tratan de hacer como que no pasa nada. Sin embargo, hay un porcentaje importante, el 4.5% de las mujeres que dejaron de trabajar o hacer sus quehaceres, dejaron de trabajar o dejaron de hacer los quehaceres del hogar por estar con esta situación de violencia. Probablemente son las que terminaron hospitalizadas, pero no necesariamente en todos los casos, porque también la depresión que pueden sufrir estas mujeres también puede tener efectos muy negativos en su vida o en sus actividades, ¿no? Y la prevalencia de la violencia a lo largo de la relación, aquí me parece como muy importante, principalmente es la violencia emocional, ustedes pueden ver la gráfica, la violencia económica en un menor porcentaje, la violencia física todavía sigue siendo importante
y la violencia sexual se reporta un poco menos. La violencia física yo creo que sigue siendo importante, aun y cuando lo vemos con todas estas violencias pareciera no tanto. Sin embargo, es una violencia que se ejerce a lo largo de la relación, por ejemplo, como en el caso de la gráfica del lado izquierdo, o en los últimos 12 meses, como en el caso del lado derecho, y podemos ver que es algo muy importante. La violencia también ocurre en el ámbito docente o laboral, el acoso sexual, pero ese tema lo va a trabajar Nancy más a fondo. Aquí nada más son como unas imágenes de cómo se presenta la violencia en otros ámbitos, pero me voy a ir directamente ya para el final y despedirme. Y bueno, el acoso y la violencia sexual en el espacio público restringe el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres. La violencia en la comunidad también es una forma de violencia que afecta a los derechos humanos de las mujeres. Cuando hablamos de la comunidad, no solamente estamos hablando como de la colonia, estamos hablando del transporte público, estamos hablando de cuando salimos en la noche, estamos hablando de todas estas actividades que nosotros hacemos en el ámbito público de día o de noche que tiene que ver con tener una vida cultural, con realizar nuestras actividades, con transportarnos de un lugar a otro para trabajar, a recoger a los niños. Y cuando sufrimos violencia, a veces como que ya no queremos pasar por ahí, como que ya no queremos ir a ese lugar o como que ya no queremos salir tanto, ¿no? Entonces también tiene efectos en nuestras vidas. Y también tiene una incidencia muy alta. Y bueno, y ya para terminar, pues de la misma manera que salimos a las calles a exigir una vida libre de violencia, pues exigimos un sendero libre de violencia. Y hasta aquí mi presentación, y pues la intención de esta presentación ha sido sensibilizar, concientizar un poco, y presentar algunas cifras y principalmente desmitificar la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres. Está prohibida, es una violación de los derechos humanos y tenemos que denunciar, apoyar a las compañeras y pues yo creo que se vale, ¿no? Tener un sendero igualitario en el que todas y todos estemos como bien y nos respetemos como personas. Y pues quiero agradecer a Baja Ladies por la invitación y muchas gracias por el honor de darles esta patadita para que inicien sus 2 semanas de concientización sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira. Pues mira, toda esta información, realmente nosotros creemos estar en la generación del despertar y el del conocer y sí, ya todos lo sabemos, pero realmente no, realmente creo que la información salva vida, ¿no? Y principalmente el que uno, por lo menos con uno mismo, acepte, porque también encuentro yo que parte de nuestro sistema es no reconocerlo porque lo tenemos muy normalizado. Entonces, el primer paso es decir, ¿sabes qué? Estuve o estoy, lo reconozco, ¿y qué es lo que sigue? Digo, ustedes son las expertas, son las que saben acerca de los procesos. A mí me sorprende el tipo de violencias y tipo de las categorías que hay, porque vuelvo a lo mismo, uno asocia violencia con la parte física, pero definitivamente empieza desde el hogar, desde lo psicológico, y eso es una cadena, es un eslabón que te permite llegar al punto máximo. Entonces, nos has dado la puerta abierta para los demás temas que siguen. Durante estas semanas vamos a tener conversatorios donde vamos a hablar ya de temas específicos. El día de mañana Nancy va a ser nuestra expositora y vamos a hablar de otro tipo de violencias, pero definitivamente este tema a grandes rasgos nos da, híjole, mucho de qué pensar. Yo creo que varios nos vamos a quedar pensando ahorita en la noche, haciendo como hablabas de estadísticas y se me venía a la mente miles de ejemplos, ¿no? O sea, miles de ejemplos, y creo que lo principal es sembrar conciencia y sobre eso trabajar. Nancy, ¿quieres comentar algo? Tenemos algunos minutos todavía, Eren, para abrirle la participación a las compañeras. Si alguien tiene preguntas que hacer o comentarios. Sí, vi que alguien hizo una pregunta, Verónica Ramos, que dice que si se puede denunciar la violencia psicológica o la violencia emocional, y por supuesto que sí se puede denunciar.
pero va a haber una charla específica en la que van a hacer con el Centro de Justicia para Mujeres, con el CEJUM, donde una abogada les va a hablar específicamente de cómo se presentan las denuncias y cómo se llevan los procesos. Pero sí, la violencia psicológica y la violencia emocional sí se pueden denunciar y además forman parte como de los aspectos que se tienen que tomar en consideración, sobre todo en los casos de violencia familiar, pero también en casos generales de violencia dentro de la pareja principalmente, ¿no? Claro que sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Con toda confianza la pueden escribir en el chat o alcen la mano y les podemos ceder la palabra para que se la hagan directamente a Erendira. Pues no veo que haya más preguntas. Es que realmente es muchísima la información, pero una información muy acotada, muy clara además, y creo que nos da un buen inicio, ¿no? Para poder empezar a conocer todo el tema sobre la violencia de género. Sí, Nancy, la idea es un poco dar como un panorama para que conforme vayan avanzando ya se puedan ir como deteniendo un poquito para ver cuáles son los temas que les interesa profundizar, cuáles son los temas que les interesa conocer y sobre todo para que puedan ir entendiendo esto de la violencia. Tú mañana vas a hablar del acoso, ¿verdad? En el sendero. Mañana voy a hablar de las violencias en el sendero y hay obviamente una parte sobre el acoso y hostigamiento sexual, un poco más acotado, o sea, más enfocado al sendero específicamente, pues tengo la ventaja de ser baja ladies. Ajá. Y estar también con el pie de este lado académico, entonces puedo unir las dos cosas para poder dar como una perspectiva más puntual. Si no tiene nadie más preguntas, yo sí nada más quiero aprovechar. A ver, ¿hay preguntas? Ah, no, pensé que alguien ya había preguntado. Ah, tenemos a Sati. Adelante, Sati, si quieres abre tu micrófono y tu cámara para que hagas la pregunta. Micrófono, Sati. No se escucha, Sati. Ahí está, perdón. Buenas noches, hola a todas. Yo estaba buscando el chat para mandar mi pregunta, pero no encontré la opción, perdón. La pregunta es, ¿se puede denunciar a un miembro femenino de la familia cuando ejerce algún tipo de estas violencias que ya nos describiste? ¿Eso es posible? Porque también son dañinas y también pueden llevar a llegar a extremos muy, muy canijos. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Yo pienso, para lo que tiene que ver con el Código Penal, no se hace la distinción entre si lo ejerce un hombre o una mujer. O sea, lo que dice el Código Penal son estas definiciones, son violencia. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es hablar de un tipo de violencia específica que es mayoritariamente se ejerce en contra de las mujeres, pero efectivamente las cifras nos dicen que hay, por ejemplo, hay como un 2% de hombres en el país, en la población, que sufre este tipo de violencia, sobre todo la violencia física, pero por ejemplo en la violencia psicológica o en la violencia emocional, en lo que tiene que ver con celotipia, por ejemplo en este tipo de violencias también tiende a aumentar un poco más los hombres que viven este tipo de violencia. Es decir, sí, por supuesto, las mujeres también ejercemos violencia, pero el problema cultural no tiene que ver, creo yo, no quisiera confundir, no es tanto con el hecho de ser hombre o ser mujer, sino que es un tipo de violencia de género, porque lo que nos muestra es como esta masculinidad o esta feminidad, ¿no? O sea, este machismo, digamos, es cultural y lo que intenta atacar o lo que intenta sobajar o lo que afecta la dignidad de, digamos, lo femenino, y a veces esto también se manifiesta en los hombres y las mujeres lo ejercen desde una posición también un tanto masculina para generar. Pero ahora, legalmente o técnicamente, por supuesto, la ley no establece que sea un hombre o una mujer, solamente hace una descripción de los hechos.
Ay, muchas gracias, perdón, no fui específica. No me refería tanto a un hombre que sea la víctima, ¿no? Sino a una mujer cuya madre, cuya hermana, cuñada, etcétera, están ejerciendo este tipo de violencia de género, porque así es como sucede, ¿no? En entramados. Puede ser de parte de la suegra y junto con el marido, etcétera. Pero ya me contestaste, muchas gracias. Sí, yo creo, Nancy, que trabaja el tema de violencia familiar, no sé si nos pueda ayudar un poquito con esto de que comenta Sati. Sí, Sati, cuando se trata de una violencia, digamos, horizontal, porque estamos hablando, te estás refiriendo de una mujer a otra mujer, ¿no? Aprovechando lo que dijo Heréndira, y no quiero como estar como metiéndome así en todo lo que dice Heréndira, porque mañana voy a tener mi turno y ya no voy a tener. No, sí, métete, ándale. Pero Heréndira habló de algo muy importante que me parece importante mencionarlo ahorita, lo público y lo privado, ¿no? La violencia de género generalmente se lleva en el ámbito privado, ¿no? Entonces, el hecho de que suceda en ámbitos privados no quiere decir que no debe de ser de nuestro interés, digamos. Claro que nos importa, aunque suceda en el ámbito privado, de que digas, como sucedió en la casa, como sucedió en el seno familiar, yo como sociedad no me debo de meter. Claro que nos debemos de meter, ¿no? Esa es una, porque nosotros como grupo de senderistas, claro que nos debe de importar lo que sucede en los ámbitos privados, porque la línea es muy fina y ese ámbito privado se va a transminar al ámbito público, que es donde estamos nosotros. Cuando sucede, la ley dice, Sati, que merecemos una vida libre de violencia a todos los seres humanos, no nada más las mujeres. O sea, hay una dedicada a las mujeres por todas las características que mencionó Heréndira sobre cómo tenemos unas relaciones de poder con lo masculino, lo femenino, ¿no? Es más complejo, pero mañana hablaremos un poco de eso. Pero todos los seres humanos tenemos derecho a una vida libre de violencia y siempre podemos acudir a esas leyes, ¿no? No importa que sobre mí la esté ejerciendo, si yo soy la mujer y es otra mujer la que ejerce esa violencia, yo tengo derecho a que no me la ejerza. Entonces, claro que se puede denunciar y claro que también es violencia de género. Como bien dice Heréndira, no tiene que ver que venga de un hombre o de una mujer y sí se puede dar de manera horizontal, porque tiene que ver la relación de poder que hay ahí, ¿no? Cuando se ejercen las violencias. Y hablando de lo público y lo privado, por ejemplo, si nos fijamos de que durante el COVID mencionó Heréndira que durante la pandemia aumentó la violencia de género porque estábamos encerradas en nuestras casas y es donde más se da la violencia. Entonces, imagínense si nosotros ignoramos lo que sucede dentro de las casas y no lo sacamos como lo estamos sacando ahorita en este foro, en esta campaña, nadie estudiaría la violencia de género, ¿no? Eso nada más como un comentario que quería hacer, aprovechando. Sati, espero haber respondido tu pregunta, pero mañana vamos a hablar también un poquito de ese tema, cuando la violencia se ejerce vertical u horizontal. Sí, muchas gracias, buenas noches. A mí me gustaría retomar, no sé si estoy abusando de su tiempo, pero a mí me gustaría retomar lo que dices, Nancy, de esto de lo público y lo privado, pues en realidad es como un continuum, o sea, es algo que va y viene. Nosotras, yo, por ejemplo, estoy en mi casa ahorita, que es el ámbito privado, pero al estar al estar en este conversatorio con ustedes, estoy en un espacio público virtual, ¿no? No sé si recuerdan el caso de esta maestra que estaba dando clases en una computadora y que fue muy sonado, es muy triste y muy violento, pero que su esposo le empezó a reclamar sobre el uso de la computadora y enfrente de su salón de clase le empezó a gritar y le cerró la computadora, y creo que eso terminó en un feminicidio. Y lo que quiero decir con todo esto es que en realidad lo público y lo privado se entrecruzan, tanto es un continuum, tanto se entrecruzan. Nosotros para el análisis lo dividimos en lo que pasa en el hogar y lo que pasa en la escuela, y para más o menos para ir entendiendo lo que está pasando. Pero tiene esta forma, digamos, continua. Y la violencia que ocurre en el hogar, y como comentábamos ahorita en la pandemia, no deja de ocurrir cuando salimos al espacio público, únicamente va cambiando.
puede ser en una parte, en un lugar se manifiesta como violencia física, no sé, en el hogar, y esta misma persona que la veo en el trabajo, pues es un control el que continúa, ¿no? En el trabajo nunca me va a golpear, ¿no? En el trabajo no me va a violar, perdón, no va a tener agresiones sexuales en contra de mi persona, sin embargo, puede continuar ejerciendo un control emocional y una violencia psicológica. Entonces, todo esto, digamos que tiene también muchos matices. Y bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya no veo más preguntas, yo creo que ya nos podemos... alguien aquí alzó la mano. Yesenia, te cedemos la palabra, prendes tu cámara y tu micrófono, por favor. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Yesenia, adelante. Ok. Sí, te escuchamos. Bueno, agradezco la charla y la plática. Uno de los temas más que me llamó la atención fue sobre la hipersexualización, aunque se mencionó muy por encimita. Me ha llamado mucho la atención que en estos últimos tiempos, le vamos a poner así, o en esta época que estamos viviendo, pues es un tema, pues no sé cómo se debería de desarrollar. Bueno, no quiero extenderme porque yo sé que también el tiempo es muy reducido, pero actualmente en lo personal tengo aproximadamente 2 años, no, 1 año y medio de separada, por una situación de infidelidad. Y lo único que puedo mencionar al respecto es que a mí me pasó que por no tener quizás un cuerpo súper voluminoso, como le, le podemos poner así, o no sé cómo llamarlo, pues sufrí en lo personal, ese tipo de violencia. Y de hecho, mi pregunta también sería, ¿en qué tipo de violencia entra? No sé si es psicológica o es sexual, porque sí me llama mucho la atención que las mujeres tenemos que alcanzar como, hoy en la actualidad, como una imagen, ¿no? De que si no tenemos pompis grandes o si no tenemos boobies grandes, o sea, somos feas. Entonces, sí me gustaría que también ahondaran un poquito más en ese tema porque es muy importante, la verdad. Sí, de esto que mencionas, me llama la atención una manera en la que lo dices y lo comento con todo respeto, pero dices, fue una infidelidad por no tener cierto cuerpo, ¿no? Es decir, inmediatamente hay como una transferencia como de la culpa hacia tu persona, cuando en realidad pues no tiene nada que ver contigo, ¿no? O sea, tú estás perfecta como eres. Sin embargo, esta persona al plantearlo o al hacerlo o al hacerte sentir de esta manera, lo que está haciendo es una manipulación emocional que probablemente no tenga que ver incluso con esto que tú percibes, ¿no? Digo, o esto que tú ves, ¿no? Es decir, tú como persona eres completa, bueno, yo te veo y eres muy guapa, yo no pensaría como que alguien no pensara que eres guapa, entonces dijera, pues no sé qué estaba viendo este señor. Pero fuera de esto, ¿no? Tiene que ver también con lo que, como dices, lo que nosotros estamos recibiendo de la cultura. Por supuesto que yo también a veces me clavo ahí en las redes sociales y en el TikTok y digo, ay, Dios mío, ¿cómo esto es posible? Yo me acuerdo hace algunos años, parece que me fui de vacaciones y regresé y ya de pronto todas las mujeres tienen una cinturita como de este tamaño y unas pompis así como de este tamaño y demás, ¿no? Pues es una manera o un gusto que se tiene. Yo no voy a rechazar ese tipo de cuerpos, ni de gustos, ni de mujeres que optan por hacerse modificaciones, por supuesto, pero es algo que está en nuestra cultura
y algo que está presente, como veíamos, lo presentaría como cambios, ¿no? Porque en las imágenes que mostré, por ejemplo, había unas que eran como las candidatas de Señorita México, de 1990, y aparecían todas como súper delgaditas y como muy normales, y 10, 20 años después, la representación de la belleza es totalmente distinta, ¿no? Entonces también tiene que ver con estos cambios que, como dices, pues lo impone un poco los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación que están bombardeando todo el tiempo acerca de que las mujeres y los hombres también se hagan estos cambios físicos. Yo también he visto, ya es muy común que los hombres se pinten las canas, se operen la cara, ¿no? Y se hagan alteraciones también en Erendira, y perdón que te interrumpa, pero tú, por ejemplo, ¿cómo lo catalogas? Por ejemplo, una mujer que se ve bueno, no obligada, ¿no? Que como dices tú, o sea, tiene esos gustos, esas tendencias de operarse y de tener unas megapompas y etcétera. ¿No de alguna manera ella está siendo como empujada, ¿no? A cubrir ciertos estereotipos para poder agradar al hombre, o me equivoco? Bueno, si tú lo que estás planteando es como dentro de una pareja, hay una exigencia de que se realice ciertas operaciones y adecuaciones en contra de su voluntad, si ese es el planteamiento, es específicamente una forma de violencia, y es una violencia emocional, psicológica, y pudiéramos considerarlo, e indirectamente es una violencia, digamos, física, una vez que se realicen los cambios, ¿no? Pero por supuesto que sí, es una manipulación y una forma de violencia cuando es en contra de su voluntad, porque también tenemos que considerar que las mujeres libremente pueden optar por realizarse modificaciones por su propio gusto, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que sea algo que le es exigido y que le es impuesto, o que se le condiciona para permanecer en el matrimonio, ¿no? Mira, no me da vergüenza ni me da, o sea, no me siento culpable ni nada, pero, por ejemplo, muchos años durante mi matrimonio, yo siempre fui copa A. O sea, no fui de busto muy grande. Y yo en ocasiones le decía a mi esposo, me gustaría hacerme una operación, y me miraba así como que, ¿qué te pasa? ¿Estás loca, no? Y yo, así, me gustas, así estás bien, yo te quiero y todo, ¿no? Pero resulta que cuando ocurre la infidelidad y el adulterio, yo me entero que fui engañada y todo, o sea, y él actualmente se inclina, por mujeres así, muy voluptuosas, muy, pues tú sabes, ¿no? Y yo siento que, o sea, no entiendo por qué, si yo tenía ese deseo quizás para yo ser un poquito, para sentirme más a gusto conmigo misma, pero el hombre, no sé, el hombre generalmente machista, porque sí era un hombre machista, generalmente en casa quiere a la mujer buena, compasiva, bondadosa, no, tú eres santa y pura, y no andes pensando en esas cochinadas, pero por fuera sí va y busca. Sí, bueno, más allá, sí, de lo que tú comentas, yo creo que hay aspectos que sí tendrías que platicar más a fondo con una persona especializada, pero hay algo que dices que sí me parece relevante, y tiene que ver con esto que dices. Este es el mexicano tradicional de todas las películas mexicanas, de todas las telenovelas del que tú me estás hablando. O sea, no estoy hablando de tu esposo, estoy hablando de un arquetipo de un macho mexicano tradicional que forma parte de nuestra cultura y está en todas las telenovelas y en todas las películas, sobre todo las de los 50, ¿no? Que es Pedro Infante y esa época, ¿no? Las de a caballo, que es precisamente tal como lo describes. Es el hombre que quiere a su esposa santa y pura, y que por fuera
suele tener relaciones porque también nuestra cultura es permisiva en cuanto a que los hombres pueden tener relaciones fuera del matrimonio y no pasa nada, y las mujeres no pueden tener relaciones dentro del matrimonio. Por eso, como les contaba ahí en una parte como histórica, donde decía que las mujeres podían ir a la cárcel por adulterio, pero un hombre no podía ir a la cárcel por adulterio. Era un delito que estaba señalado específicamente para las mujeres, ¿no? Entonces, esto lo que te está hablando es de la cultura en la que vivimos. Lo que tú me cuentas que te pasó a ti tiene que ver cómo esta cultura, digamos, se presentó específicamente en tu vida, pero coincide. O sea, este hombre que tú me describes es el típico macho mexicano de todas las películas, pero también ha ido cambiando, por supuesto. No permanece inmóvil esta forma de ejercer la masculinidad o la violencia o de ser pues no sé, de ser macho, ¿no? Y de tener como estas ideas y demás. No sé si contesté tu pregunta o amplié tus dudas. Sí, te agradezco, Erendira, gracias. Nancy, no sé si quieras comentar algo o... Bueno, no, tampoco no soy experta en ese tema, Yesenia, pero acá lo importante es cómo te sientas tú y cómo te percibas tú y que hagas con tu cuerpo lo que tú desees, lo que tú te ves en el espejo. Si tú te ves bella, pues eres bella. Si tú quieres hacerte algo, un arreglo o algo, pues adelante, esa es decisión tuya. Lo que decidan las otras mujeres no la podemos saber porque es en función de ellas. Quizá una mujer lo hizo para forzada y es violencia, pero quizá lo hizo por gusto, así como en algún momento tú querías por gusto a lo mejor ponértelo. Entonces, también lo digo con todo respeto, no te agarres la culpa de lo sucedido. La persona decidió, o sea, la persona a la que te refieres, tu esposo, ex esposo, decidió retirarse de la relación y fue decisión de él en función de de todo tenía que ver con él, nada tenía que ver contigo, nada tenía que ver contigo. El tipo de mujer por el cual se haya decidido, cómo haya sido físicamente, tampoco tiene nada que ver contigo. Entonces, lo que a ti te toca es seguir adelante como tú desees, como tú decidas, y él pues que siga adelante también con lo que él decida, ¿no? Pero tú no te agarres culpas ni busques en qué fallaste tú o qué no hiciste tú, o averiguar o pensar por qué lo hizo él, porque ahí se te va a ir la vida y pues no se vale. Una de las, por ejemplo, de los argumentos que él mencionaba del adulterio era que yo no le respondía sexualmente. Entonces, sí es una violencia. Pues mira, Erendira nos dio las cifras que cuántos hombres no dicen lo mismo. Entra en las estadísticas. Entonces, ¿qué te hace pensar eso? Que es un estereotipo, es como de libro de texto. Ah, tú ya sabes ahorita después de esta plática, eso lo dicen todos, para seguir teniendo poder sobre una. Y como ya lo sabes, no te dejes, no te la creas y tú a lo tuyo. Eso es lo que yo te podría decir con mi muy poca experiencia, Yesenia. Gracias. Sí, me gusta mucho como lo dices, Nancy. Es cierto, es libro de texto prácticamente. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de todo esto que estamos leyendo, ¿no? A poner en contexto esto, por ejemplo, en nuestras vidas, ¿no? Tener la claridad de dónde viene, verlos venir, como dicen, verlos venir desde lejos. A mí también a veces con todos estos conocimientos de los temas de género, violencia de género, pues a veces los veo venir, a veces los dejo llegar, a veces no, pero de que los veo venir, y yo pienso que hay que tener como esa claridad, Yesenia, y todas, ¿no? Hay que tener como esa claridad ante la vida, diferenciar lo que nosotras queremos, nuestra autonomía, buscar construir nuestra propia vida, nuestro plan de vida que se refiere específicamente a nosotras, a realizarlos, como en el sendero, que a mí me encanta el sendero. Yo creo que no hay lugar más maravilloso que el sendero para pensar en el futuro, ¿no? En el horizonte, siempre viendo al horizonte en el sendero, y que todo eso es lo nuevo, lo que viene, ¿no? Gracias.
Pues muchísimas gracias, Erendira, muchísimas gracias a todas nuestras compañeras que se conectaron, nos fuimos de largo, pero el tema está muy bueno y me da mucho gusto que hayan participado y pues les doy la palabra a Carolina para el cierre. No sé si Talina quieras decir algo. Pues muchas gracias, chicas, a todas por conectarse, a Erendira por darnos y brindarnos su conocimiento y sobre todo su tiempo. Creo que es muy valioso toda la información que obviamente hay que digerir, ¿no? Porque en algún momento creo que coincidimos o hicimos clic con alguna de la información que nos proporcionó. Entonces es tiempo como de reflexionar. Se vienen pláticas también muy interesantes con expositoras muy, muy capacitadas y con información muy valiosa. Así que las invito a que se sigan uniendo, a que se sigan participando. Y igual, sus dudas, adelante, que nos pregunten con todas las expositoras que vayan surgiendo. Así que muchas gracias por estar presentes, muchas gracias, Erendira, y te paso la voz a Carolina. Gracias, Tali. Pues nada, para concluir, creo que hay demasiada información que tenemos que procesar. En todas estas estadísticas entramos, de una u otra manera entramos, de lo mínimo a lo máximo, todas las que escuchamos entramos en la estadística y creo que el trabajo principal que tenemos que hacer nosotros, empezando por nosotros mismas, es salirnos de esa estadística, trabajar y poder hacer este tipo de comunidad informativa para que precisamente otras mujeres que se identifiquen, digo, bueno, estoy en la estadística, pero ¿cómo me puedo salir? ¿No? ¿Cómo puedo aportar para precisamente no estar en ese porcentaje negativo y trasladarme al porcentaje positivo donde tenemos la conciencia en dónde estamos paradas, no tener el primer tabú, creo que lo dijeron muy claro, que es la vergüenza. Cuando tú rompes el tabú de la vergüenza y empiezas a interesarte en cómo salirte de la estadística y te das cuenta que hay instituciones que nos apoyan, que de las cuales vamos a empezar a hablar más adelante a lo largo de la semana, ese primer paso, ¿no? También igual no soy experta en el tema con todas las preparaciones que ustedes tienen, pero evidentemente desde afuera puedo decir que más de uno nos identificamos y lejos de ponernos tristes o agüitarnos o decir, no manches, no pensé, no, es decir, wow, o sea, hasta aquí se acabó, ¿no? O sea, qué increíble poder reconocerlo, porque creo que parte de normalizar lo correcto es reconocer lo incorrecto, es dar esos pequeños pasos. Entonces, eso es lo que nos emociona mucho de esta campaña precisamente, porque era lo que yo comentaba, es que la información salva vidas. O sea, muchas veces nosotros no sabemos que lo que nos está sucediendo tiene una solución porque precisamente no tenemos acceso a la información, pero gracias a las redes, como comunicóloga y community manager, yo siempre voy a estar a favor de las redes en el buen uso y no hay que descartar que así como hay información basura, hay información valiosísima. A las chicas que están conectadas, muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Todos los días vamos a estarles compartiendo lo que va a estar pasando en el día. De todas maneras, en las redes sociales ya se colocó el programa y también con la ficha técnica de cada uno de nuestros invitados. Y cabe destacar que esta información que nos brinda Erendira, pues sí es muy amplia, y poco a poco la vamos a ir desmenuzando hasta que nos sentamos las más preparadas del universo. Muchísimas gracias, Erendira. Muchas gracias, Nancy, por ayudarnos a moderar y aportar también. Muchas gracias a todas las que nos están agradeciendo, las que están aportando, las que tengan dudas. Igual se les extiende la invitación. Si quieren tocar algunos temas de una forma más privada, pueden contactarnos a Nancy o a mí, o incluso adentro del mensaje de Baja Ladies Hiking, y si necesitan un tipo de apoyo o necesitan un tipo de canal, con nosotros con muchísimo gusto, estas conexiones y estas personas que conocemos, para eso estamos, ¿no? Para estarnos apoyando de forma privada, de forma pública, como ustedes lo gusten hacer. Por parte de Baja Ladies no me resta más que agradecer infinitamente por toda la información. Nos vamos a ver el viernes otra vez, Erendira, porque vamos a hablar de un tema muy importante que a todas nos tiene como, ¿qué es la ley Olimpia? Y ahí nos vamos a dar, ¿no? Entonces, mañana platicamos con Nancy y no sé si quieren agregar algo. Yo me despido, muchísimas gracias y nos estamos viendo mañana. Hasta luego, compañeras. Gracias, Eren. Gracias, Caro. Bye. Bye. Buenas noches a todos. Bye.
Bye, buenas noches, gracias.